váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Convoque elecciones, ¿no? Es verdad que el señor Feijóo ha convocado el Congreso del Partido Popular por dos razones. Una, para tener al Partido Popular preparado ante un anticipo electoral. Y yo me pregunto, señor Feijóo, ¿es que la actual dirección del Partido Popular no estaba preparado para un anticipo electoral? Porque por muchas piezas que cambien en este Congreso del Partido Popular, no van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo. Cuando un tonto coge un camino, el camino se acaba y el tonto sigue. Y en este caso, Alberto Núñez Feijóo está siguiendo, en este caso con los mensajes privados filtrados ilegalmente del presidente del gobierno. Vamos a ver el cara a cara que han tenido en el Congreso de los Diputados Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez al respecto de este asunto. Mucha atención. Gracias, presidenta. Señor Sánchez, sin rodeos. Esta mañana hemos conocido que usted se implicó en el rescate de una compañía aérea por 475 millones de euros de todos los españoles, que ordenó darle una vuelta para que saliese adelante. Y lo hizo, parece ser, después de que su esposa recibiese unos días antes una llamada para agilizarlo. Le doy una oportunidad, señor Sánchez, hoy aquí. Dé la cara ante los españoles. Esto ya os digo una cosa. Está muy caducado este argumento porque es que además el Tribunal de Cuentas, no el Partido Socialista, no un socialcomunista malvado, no. El Tribunal de Cuentas concluyó que el rescate de Europa cumplió la normativa. Pero es que además, en aquel momento, esto es un rescate en el momento de la pandemia, el Fondo de Ayuda a Empresas Estratégicas autorizó 30 operaciones diferentes. Es decir, todas las compañías aéreas fueron rescatadas. Pero ahora, sin embargo, sacan un mensaje sacado de manera ilegal del teléfono, filtrado de manera ilegal del teléfono del presidente del gobierno, hablando sobre el rescate concretamente de Air Europa, y resulta que es porque Begoña Gómez intervino, tal. ¿Qué dinero se llevó Begoña Gómez? Estaría bien que lo dijese Alberto Núñez Feijóo. O si acaso Begoña Gómez intermedió en todas y cada una de las aerolíneas que fueron rescatadas como sector estratégico cuando vino la pandemia. Que además, rescate que no era dinero gratuito, que era simplemente un préstamo, además con intereses, es decir, que tienen que devolver al Estado. Así que, bueno, para concretar un poco este escándalo que está montando aquí Alberto Núñez Feijóo. Diga la verdad por una vez y actúe con la dignidad que se merece nuestra nación. Muchas gracias. Que saque como argumento los mensajes ilegalmente publicados de conversaciones privadas del presidente del gobierno dice más del líder de la oposición, que no tiene otra cosa que decir realmente que de un presidente que en su momento pues rescató una aerolínea más como todas las que se rescataron. Señora presidenta, buenos días, señor Feijóo. ¿Qué escandalera montaron ustedes con una filtración absolutamente inexistente? ¿Y cómo se regodean con una filtración esta sí, que es un delito? Ustedes lo que pretenden... Se refiere a la filtración del mensaje del novio de Ayuso, donde reconocía que efectivamente había cometido 2 delitos de fraude fiscal. Una filtración por la que han llegado a imputar al fiscal general del Estado diciendo que había sido culpa suya la filtración y que se ha ido demostrando prueba tras prueba que él no estaba implicado en esa filtración. ¿Cómo se pusieron de locos con aquello? ¿Cómo pidieron las dimisiones de todo el mundo? Y ahora, sin embargo, pues efectivamente se regodean y basan toda su labor de oposición en unos mensajes filtrados que todavía pues dicen menos de lo que decía el mensaje del novio Ayuso, dejando en muy mal lugar a Isabel Díaz Ayuso porque había mentido. Ustedes lo que pretenden es ganar por agotamiento, pero ya le digo yo que van a perder en 2027 por aburrimiento. Por aburrimiento, señoría. Es que llevan 7 años. Llevan ustedes 7 años con la misma estrategia, con una estrategia de judicialización de la vida política, de expansión de bulos, de desinformación y de crispación. Misma estrategia y mismo resultado. Ustedes en la oposición, entretenidos con las casquerías que les dan, y este gobierno mejorando la vida de la gente. Mejorando la vida de la gente. Y eso... Es cierto que ya hemos descartado que desde la oposición de este país pues hiciese un trabajo de oposición. No sé, que hablasen de trabajo, que hablasen de empleo, que hablasen de economía, que hablasen de los aranceles de Donald Trump, que han votado además en contra del plan de respuesta contra los aranceles de Donald Trump. Pero sin embargo, día tras día, sesión de control tras sesión de control, lo que vemos en el Congreso de los Diputados es que la oposición simplemente lo que hace es un repaso de los titulares de los diferentes medios conservadores, The Objective, El Debate, OK Diario, y lo que hace es plasmar
los titulares en forma de intervención parlamentaria. Es decir, están constantemente subcontratando su oposición. No hablan de las cosas que afectan el día a día a los españoles. ¿Cuándo fue la última vez que escuchasteis al PP hablar de vivienda? Hablar de empleo, hablar de la economía, de empresas estratégicas. No hablan de eso. Y ahora se cogen como a un clavo ardiendo a estos mensajes filtrados por el mundo de manera irregular para decir que realmente el rescate de Europa ocurrió hace años, es una maniobra de tal. Y es que, sinceramente, a los suyos ya los tienen anestesiados porque siempre les están diciendo lo mismo. Y a los contrarios, a los que somos progresistas o eventualmente podríamos votar algún partido de los que forma parte de este gobierno o tener simpatías por Pedro Sánchez, lejos de convencernos de que Pedro Sánchez es un malvado socialcomunista, que lo ha hecho todo mal y un maldito corrupto, lo que hacen es afianzar que aquellos que le votaron quieran volver a votarle, porque lo que ven es que solamente le atacáis con cosas ridículas. Y además a los vuestros también les cansáis, porque la última manifestación que hubo en Colón fueron 4 gatos, que ya están cansados de que no les deis nada más allá de España se rompe, España se rompe. Y eso, señor Feijóo, no lo cambia ni congresos que se convoquen de manera precipitada para callar el run de un liderazgo averiado como es el suyo, señor Feijóo. Mire, usted comparó el Congreso del Partido Popular con el cónclave vaticano. Ándese con ojo, señor Feijóo, porque uno entra papa y sale cardenal. Que se ande con ojo, es verdad que dijo, pasamos del cónclave del Papa al cónclave del Pepe. En fin, ridículo absoluto. Pero es verdad que un cónclave solamente lo hay cuando un papa pues o se retira o fallece. Y en este caso, bueno, pues no sé si considera Feijóo que ha fallecido como jefe de la oposición o como líder del PP, que tiene que convocar un cónclave. Usted no se ha aburrido. Sus presidentes autonómicos petardos. Su vicepresidente del gobierno, el señor Iglesias, un maltratador. Disfruta de ver fastidiada a la persona que le aupó a la secretaria. Es que además esto es muy grave, porque está haciendo Feijóo cogiendo mensajes privados que se mandaban entre el que era secretario de organización del Partido Socialista y el presidente del gobierno y elevándolo a como si hubiese sido una opinión emitida públicamente. Como si hubiese llamado petardo directamente a Lambán o a Vara, que también os digo una cosa. Podría haber llamado perfectamente petardo a Lambán cuando cada 2 por 3 salía a criticar al gobierno. O a Paje. Vamos, sin duda alguna. Pero yo digo, ¿quién de esta gente sería capaz de sostener o de resistir que se filtrasen sus mensajes personales? De verdad os lo digo. Porque una cosa es lo que tú dices en público, que es sobre lo que te pueden juzgar, no sobre lo que dices en privado en mensajes de WhatsApp. Porque si hay que ver mensajes privados, me gustaría ver los mensajes privados de Alberto Núñez Feijóo con Marcial Dorado. A ver qué mensajes privados se mandaban. Me gustaría ver los mensajes privados de Isabel Díaz Ayuso con Miguel Ángel Rodríguez hablando de Pablo Casado. ¿Creéis que Ayuso llamaría petardo simplemente a Pablo Casado? Yo creo que dijo cosas bastante más graves de él y de García Egea, del que era secretario general entonces del Partido Popular. Cosas bastante más graves. Que ahora de verdad se esté agarrando, que es lo que os decía, es un clavo ardiendo, a que ha llamado petardos a algunos de sus presidentes autonómicos, concretamente a Lambán y a Paje. Muy elegante fue. Pero es que, insisto, es una conversación privada. Privada. Y además, cuando llegamos a conversaciones privadas de gente del Partido Popular, como la de Miguel Ángel Rodríguez con una periodista, vemos que las cosas son bastante más graves. Cuando le dijo, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. ¿Sabéis qué dijo cuando amenazó de esta manera el jefe de gabinete de la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso a un medio de comunicación, al diario.es? Dijo Feijóo, bueno, es que estos son conversaciones que entran en el ámbito de lo privado y yo no me puedo posicionar sobre este asunto. Y sin embargo ahora coge unas conversaciones que también entran en el ámbito de lo privado y la utiliza para atizar de esta manera una sesión de control. Como os decía, un tonto coge un camino, el camino se acaba, el tonto sigue y hace el ridículo de manera estrepitosa. El general del Partido Socialista. Y su ministra de Defensa, que no está, es una pájara. Se cree con el derecho de descalificar a todo el mundo. Hoy también nos hemos enterado cómo usted participó e instó una moción de censura con tránsfugas en Castilla y León. Su hipocresía y su actitud ni de lejos eran lo peor. Es muy fuerte que esté cogiendo mensajes privados para hacer la oposición. De su gobierno. Es muy fuerte. Usted no era el uno que pasaba por allí. Era el uno que estaba al tanto de todo. Por eso lo sabía y lo tapó. Porque participó, señor Sánchez. Porque participó. Hace años se especulaba con lo que otros países podían tener en su móvil. Ya no hace falta mirar tan lejos. Algunos se preguntaban por qué no echó usted al señor Ábalos del Partido Socialista y por qué lo incorporó a las listas del Congreso. La razón es muy simple, porque usted le tiene miedo.
Hay que ser torpe. Si de verdad le tuviese miedo a Ábalos, ¿de verdad creéis que lo habría puesto de número 1 en una lista que en cualquier momento podía estallar el escándalo y ponerlo en el centro de la polémica nacional? Además de depender de su voto una vez echado del partido, ¿no habría sido más sencillo ponerlo en, yo qué sé, una oficina del Español o algún chiringuito creado por ahí? El Partido Popular sabe bastante de esto. Para tenerlo ahí contento, apartado, pero con un sueldo y demás. Es que es tan cutre el argumento de Feijóo. El móvil del fiscal general del Estado, y lo que también había que haber borrado era el móvil del señor Ábalos. Y ahora culpan a los periodistas, a los jueces, a los socialistas que le contradicen. Se ha atrevido incluso a difamar a la Guardia Civil y a la UCO. Mire... Pero que difamar, o sea, es decir, si estos mensajes han salido del teléfono de Ábalos, el teléfono de Ábalos lo tiene un juez y la UCO, la Guardia Civil, pues es evidente que ha sido una filtración, no de la UCO en su totalidad, no de la justicia en general, pero sí o de un juez, o de alguien cercano a un juez, o de alguien que está trabajando en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de sentido común. Dicen que quedan más cosas por salir. Ustedes sabrán. Ustedes y los que están más arriba. Haga el favor, se lo pido por favor, señor. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Váyase, convoque elecciones. Algo de bochorno le va a ahorrar a los españoles. Ya le hemos escuchado la primera, Feijóo. Menos al señor Ábalos. Nadie le echará de menos a usted. Muchas gracias. Bueno, la cantinela de siempre. Convoco elecciones, por favor. Mira cómo aplaude Cuca Gamarra. Que además la pobre Cuca Gamarra sabe que igual no le queda mucho dentro del partido. Se levantan todos como si se hecho el discurso definitivo en el Congreso. Madre mía, qué mediocridad. Me gustaría ver los mensajes privados de muchos de estos que están aplaudiendo hablando sobre Feijóo. Que igual le decían algo más de petardo. Porque mira que haberte presentado pensando que ibas a ganar las elecciones y resulta finalmente que no. O los mensajes privados entre Feijóo y Mazón. Me encantaría. Por favor. Me encantaría saberlos. Señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Convoque elecciones, ¿no? Es verdad que el señor Feijóo ha convocado el Congreso del Partido Popular por dos razones. Una, para tener al Partido Popular preparado ante un anticipo electoral. Y yo me pregunto, señor Feijóo, ¿es que la actual dirección del Partido Popular no estaba preparado para un anticipo electoral? Cuca Gamarra ahí al lado diciendo... 2 años entonces, señoría. ¿Por qué llevan 2 años pidiendo elecciones día sí, día también? La segunda razón del señor Feijóo para convocar elecciones ha sido decir que tiene que preparar una alternativa a la altura de España. ¿Qué ha hecho usted durante estos últimos 3 años, señoría? ¿Con qué se presentó en el año 2023? Yo se lo digo, con la nada absoluta, que es con lo que se va a presentar usted en el año 2027. Porque por muchas piezas que cambien en este Congreso del Partido Popular, no van a cambiar la pieza que no funciona, la pieza averiada que es usted, señor Feijóo. Bueno, pues ahí la respuesta final, la verdad que tiene bastante que ver con esta convocatoria del señor Feijóo de un congreso para cambiar la dirección y prepararse para las siguientes elecciones. Bueno, porque es verdad que con Cuca Gamarra de secretaria general igual no vas a tener unas elecciones sencillas. Y es verdad que con Miguel Tellado como portavoz del Congreso igual tampoco vas a tener unas elecciones sencillas. Es verdad que con el equipo con el que fracasaste de manera estrepitosa en las últimas elecciones del 2023 tampoco vas a tener unas elecciones sencillas. Entonces, frente a ese drama interno que tienes, dices, voy a cambiar este equipo a ver si llego mejor preparado para las elecciones, pero el drama fundamental no se llama ni Cuca Gamarra, que también, ni se llama Tellado, que también, sino que se llama Alberto Núñez Feijóo, que llegó al Partido Popular sin primarias, que llegó sin congreso, que llegó sin discusión, simplemente para tapar el agujero ardiente en el que se convirtió el Partido Popular después de que lo descabezasen por cargarse a Pablo Casado, por denunciar la corrupción de Isabel Díaz Ayuso, y lo pusieron ahí rápidamente pues como una especie de tirita, para que el Partido Popular no se desangrase. Hicieron ahí torniquete con el presidente de la Xunta de Galicia. ¿Y qué pasa? Pues que no ha acabado de cuajar. Y en el 2023 se creía que iba a ser lo mejorcito del mundo, que iba a ganar las elecciones, y se quedó con una mano delante y otra detrás, diciendo que no soy presidente porque no quiero. Y ahora parece que añadiendo también que no soy papa porque no quiero, hablando del cónclave del Partido Popular. Pero el auténtico drama son estos números. Que cuando le preguntas a los votantes del Partido Popular, a gente que votó en el 2023 al Partido Popular por quién quieres que sea el próximo presidente de España, Alberto Núñez Feijóo tan solo convence a un 38% de los votantes del PP. Es decir, no de los votantes españoles, de gente que ya votó al PP. Ni siquiera 4 de cada 10 de ellos quieren volver a votar
al PP si es Alberto Núñez Feijóo el presidente. Ese es el drama del Partido Popular. No los que tienes alrededor, que son mediocres y es evidente, sino quién eres tú y que no convences a malditamente nadie. Ese es el problema del Partido Popular. Este ha sido el cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. Si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo aquí un par de vídeos más que tal vez os interesen. Adiós.